Buenas noches, por fin llegó el día. Historias de Nadie es un programa de crónicas periodísticas donde contaremos historias de colombianos del común y a través de sus vidas mostraremos y desnudaremos problemáticas políticas y sociales de nuestro país. Aquí los Nadie tendrán voz y ustedes no serán un público pasivo. Durante y después del programa tendrán la posibilidad de hacer acciones directas que impacten la realidad. Esto es Historias de Nadie y comienza así. En los últimos años miles de jóvenes han salido de Colombia. Algunos han pasado muchísimos años fuera del país. Muchos no han regresado y otros no lo harán nunca. Nuestra pregunta es, ¿qué se fueron a hacer? ¿Qué los obligó a irse del país? ¿Qué buscan? ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe dónde están y qué están haciendo? ¿Alguien está haciendo algo para que regresen? Esos jóvenes salen a estudiar. La mayoría de nosotros creemos que somos un país de gente que nos gusta viajar y conocer el mundo. La verdad es que toda esta fuerza productiva y creativa que está saliendo del país está saliendo porque hay algo que no funciona dentro de Colombia. Este capítulo se llama Exiliados Académicos y empieza con la historia de Milena Amaya, una fotógrafa que pasó 6 años fuera del país y regresó hace 3 meses. Nos la encontramos en la marcha del 9 de abril tomando fotos y esto fue lo que nos contó. ¿En algún momento te consideraste una exiliada académica? Me considero una exiliada, claro que me considero una exiliada académica, pero eso vino mucho tiempo después. Es decir, yo estuve 6 años fuera del país, ¿sí? Digamos que en los dos primeros años que tuve como la posibilidad de ver que habían posibilidades de sistemas educativos distintos, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, empecé a darme cuenta que efectivamente yo hacía parte de ese grupo de personas que se habían ido de su país porque querían estudiar y porque querían encontrar opciones que no habían encontrado en su momento, en su lugar, ¿sí? Eso fue, darse cuenta de que era una exiliada académica, fue una cosa muy dura porque fue empezar a entender el sistema educativo colombiano desde otra perspectiva y entender que sigue, o sea, que es excluyente. Y yo encontraba colombianos y en los 6 años en los que yo estuve empecé a encontrar muchísimos más colombianos y yo decía, pero un momento, ¿sí? O sea, ¿por qué hay tanta migración? ¿Por qué todo el mundo está saliendo del país? ¿Por qué no se hace, por qué no se reflexiona alrededor de eso? O sea, es importante preguntarse por qué la gente se va de Colombia. Y lo que me parece que es más importante es preguntarse por qué la gente no regresa a Colombia, por qué no quiere la gente regresar. Ser inmigrante es un proceso muy doloroso en muchos sentidos y no tiene nada que ver con los afectos personales, ¿sí? O sea, yo no estoy hablando solamente de las implicaciones afectivas de dejar la familia y todas estas cosas,
es doloroso, por lo menos fue doloroso para mí, porque yo veía, yo tenía la posibilidad de ver a Colombia desde lejos y eso era doloroso. Era doloroso entender que habían muchas cosas o que hay muchas cosas dentro del país que no funcionan bien. Un mes después de que llegué a Colombia, estuve dando unas clases de lenguaje. Llevé un texto que hablaba acerca de muchas problemáticas, de muchas cosas referentes a la colombianidad, al ser colombiano, ¿no? Y en medio de todo esto se generó una discusión porque habían como dos bandos de chicos, digamos, entre comillas, dos bandos, ¿no? Habían como dos posiciones, dos argumentaciones. Una era: nos quedamos en el país, o sea, piensa que es gente que está saliendo del colegio y va a entrar a la universidad. Entonces nos quedamos en el país, pero no tenemos oportunidades. Si no entramos a una universidad pública, no podemos acceder a la universidad, o nuestros padres van a tener que hacer un esfuerzo para pagarnos un acceso. O nos vamos del país y buscamos otras alternativas. A mí eso me parecía como que yo estaba presenciando una situación muy compleja, porque si los jóvenes que tienen 15 años de entrada ya se están preguntando o ya se están planteando el hecho de que su país no les está ofreciendo oportunidades, pues es sumamente preocupante y es sumamente complejo. Tal como Milena, muchos colombianos fueron los que decidieron Argentina como el destino para ir a estudiar. La razón que pesó más fueron los costos, porque no podían pagar acá su maestría o su carrera de grado. En Buenos Aires hay 50.000 estudiantes extranjeros. El 33%, es decir, 1 de cada 3, es colombiano. Esto va en aumento. Hoy se reciben 400 solicitudes cada mes de colombianos para recibir la residencia argentina. Más del 80% de los colombianos que viven en Buenos Aires se encuentran en edad estudiantil, edad universitaria, entre los 17 y los 30 años. Por eso viajamos a Buenos Aires a conocer qué era lo que estaba pasando en esa ciudad. Y conocimos a Lorena Albarracín, una estudiante de literatura que hoy estudia en la Universidad de Buenos Aires sin pagar un solo peso. Ella aún no ha decidido si regresar o no a Colombia, pero nos cuenta qué pierde un colombiano cada vez que se va de su país. ¿Lloré? Bueno. ¿Y tú crees que ahora todos los colombianos que vienen por qué? Porque es más barato, por la calidad, porque, o sea, tú estás en contacto con varios colombianos, ¿por qué crees que vienen? Primero, porque es más fácil el acceso al estudio, o sea, la gratuidad de la educación, la calidad también es buena, de hecho,
Hace poco la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, fue rankeada como la mejor universidad de habla hispana. Eso también da otro aliciente como para que uno quiera estudiar en esa universidad. Y además de eso, la posibilidad de pronto de trabajar y estudiar, de conseguir una vivienda, esas facilidades también están acá. Entonces como que la gente prefiere por ahí no pagar un cuatrimestre o un semestre en Colombia y venir a vivir acá y estudiar gratis. Sí, me siento como una exiliada académica porque, y es lamentable, es como muy triste, ¿no? Y creo que, como hablando con varios compañeros y amigos colombianos, como que es muy triste que no podamos encontrar en nuestro lugar, en nuestra patria, la opción de estudiar lo que queremos. Y también como que, bueno, listo, me quedo en la universidad y yo voy a luchar y voy a ser un dirigente estudiantil y no sé, voy a participar y voy a hacer que la universidad cambie. Y los que en algún momento quisimos hacer eso, por ahí también vemos que las garantías políticas como tal alrededor de eso, porque es algo también que encierra, digamos, lo político, no están. O sea, si también quieres quedarte a transformar, es como que tampoco está el espacio. Entonces, si tú quieres hacer algo que no está en Colombia, te tienes que ir. Y después la idea es volver y con esas herramientas que tú tienes, transformar por ahí realidades más cercanas. Pero, pero en Colombia hay muchas cosas que faltan en la educación y que lamentablemente tenemos que ir a otros lados a buscarla, como a suplir esa necesidad o esa curiosidad académica que tenemos. Perdí en parte el lazo con mi familia, no es el mismo. O sea, no es lo mismo estar todos los días con tus papás y tener una relación fluida con ellos. No es lo mismo que verlos, no sé, por Skype o hablarte por teléfono. Perdí los desayunos de mi abuela. Perdí mucho tiempo que ya no... O sea, es irreconciliable, y también perdí muchas cosas, digamos, de mi colombianidad, ¿no? Porque se empieza a hacer como una mezcla. Entonces uno tiene muchas cosas argentinas porque se le van pegando muchas cosas lindas que tiene este país y también al mismo tiempo como que se va cobrando como una distancia con esas cosas como tan colombianas de uno que se van perdiendo. O sea, no... Hay como si uno en parte como que a veces no sabe de dónde es, ¿no? Es como si te cortaran, no sé, como cuando un niño nace y le cortan el cordón umbilical, así como un desarraigo, y todas esas cosas al inicio cuestan mucho y uno como que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo hubiera podido haber hecho lo mismo en mi país, porque yo allá no tengo las mismas posibilidades de haber crecido, porque yo no puedo compartir, no sé, una tarde con mi familia, un domingo con mi familia, porque un domingo tengo que estar sola en mi apartamento. Digamos, reconocerse como exiliado académico también amerita como una reflexión de por qué estoy en el lugar que estoy, ¿sí? ¿Cuáles eran las posibilidades que me daba la universidad en Colombia y cuáles son las posibilidades que yo encuentro fuera de Colombia? ¿Y por qué en Colombia yo no tengo esas mismas posibilidades? Entonces, como que hay que preguntarse un poquito si es una cuestión de decisión propia o si nos están obligando a tomar esa decisión y nos la están vendiendo como una cosa que nace de nosotros. Entonces, las personas que están acá y los que yo conozco, la mayoría vinieron porque acá hay otra opción que en Colombia no estaba. O sea, acá la mayoría que venimos a estudiar somos exiliados académicos. Por ahí es un poco difícil reconocerlo, ¿no? Porque también duele, como decir,
no, en Colombia no hay tal cosa, entonces sí, soy exiliado académico. Es mejor decir como, ay no, yo elegí tal cosa, que como enfrentarse al dolor de patria de decir, no, el país no me brindó las posibilidades. En el próximo bloque conoceremos otra historia de exilio, pero además consultaremos a la voz oficial. ¿Está el Ministerio de Educación enterado del exilio que hoy viven los colombianos? ¿Le importa que eso esté pasando? ¿Qué está haciendo para detener este fenómeno? Ya veremos. Por favor, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos seguimos viendo por ahí. Daniel Páez es un psicólogo que viajó a Buenos Aires a hacer la maestría en neuropsicología. Allá le costaba 10 veces menos la maestría que en Colombia. Además se fue con la promesa de que cuando volviera su título internacional le iba a garantizar trabajo inmediato y bien pago. Pues bien, Daniel ya lleva unos meses acá en Bogotá y parece que las cosas no son exactamente como le dijeron. La historia nunca te habla de las migraciones como procesos grandiosos. De hecho, por lo general es porque padece, porque esa población que se está yendo la está pasando muy mal. Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo como migración, ¿cierto? Las personas que nos estamos yendo es porque en algo la estamos pasando muy mal. Vas y conoces otro país, perfecto. Vas a sus museos, vas a los lugares que quieras, perfecto, buenísimo. Dejemos eso a la categoría turismo, pero no hace parte de la categoría migración, que es otro proceso emocional muy diferente. Hubo un momento en el año 2011 que hubo manifestaciones por la Ley 30, por una propuesta de Ley 30 que ha sacado el gobierno. Y hubo movilización en Argentina, entonces fue como que todos los colombianos que estábamos en Argentina, digamos, se pusieron cita o nos pusimos cita en el consulado a alegar mejores condiciones de educación. Entonces yo al ver ahí, al ser testigo de la cantidad de personas que estaban diciendo yo estoy aquí y probablemente yo no estoy feliz, pero estoy obligado, me hizo caer en cuenta de que aunque yo por ahí no estuviera en ese particular momento triste, ¿cierto?, que lo que ellos decían a mí también me estaba pasando. Entonces, en ese momento fue como un pequeño clic en donde yo dije, venga, pero esto que está sucediendo me está pasando a mí. Yo soy una persona que salió fue por estudiar, pero quizá no con ese nivel de conciencia social o política que habría, digamos, primero, sino fue después de darme cuenta del lugar ya donde estaba y lo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí puede pues entender esa condición de exiliado. Los colombianos no reconocemos esa migración porque todavía seguimos viendo al que se va como el que triunfó y no estamos diciendo como pueblo nos estamos migrando porque la estamos pasando mal, porque no tenemos derecho a estudiar. ¿Por qué? Porque eso no está apropiado en la sociedad todavía. Yo creo que yo lo que siempre escuché en la familia es que salir era un logro, ¿cierto? Rompes fronteras, abres tu mente, ¿cierto? Y acá no. Entonces como acá todo es tan difícil, entonces mira que la gloria no la encuentras acá, sino la gloria la encuentras afuera. Entonces te ven con un tiquete, un pasaje de avión, entonces encontraste la gloria, te felicito. Es decir, es casi como si el tiquete fuera un diploma, ¿sí? Entonces el tiquete, que vendría siendo el primer paso, yo veo que mucha gente lo ve como triunfaste en la vida por fin, ¿cierto? Y resulta que no, o sea, ese es el primer paso para lo que es realmente migración. Entonces yo creo que toda la gente lo mira como si fuera,
es garantía que te subes a ese avión y la vas a pasar muy bien. Y no creo que sea la historia de todas las personas que viven. Yo venía un poco tranquilo porque yo dije, bueno, adelante estudios, formé una experiencia laboral que me hizo desprender pues de todo este tema de empresariales, y yo digo, no, pues más tarde, más me demoro llegando, que ya todo el mundo me va a estar pidiendo. Mentira, no, pero de ninguna manera no ha pasado así. Mira, me he visto días pasando 20 hojas de vida y todavía no me llaman. Pero un día que fue muy elocuente para mí fue hace 3 semanas que se abrió una convocatoria donde buscaban psicólogos y decía de 7 a 9 de la mañana y yo llego a las 4 de la mañana y ya habían más de 700 personas. Y esas 700 personas dijeron que solo iban a recibir 400. Las personas que estaban ahí o que ya estábamos ahí seguramente dijeron, no, pues ya llegué, ya me quedo. Le dieron por lo menos 2 vueltas a la cuadra, lo que para mí en un conteo pues así visualmente eran más de 2.000 personas, psicólogos, solo aspirando a un cargo. Hasta ahí ya esto te genera cierto impacto. El problema fue que la fila se rompió, había una fila enorme, la fila se rompió y peor que si fuera en un concierto de rock, salieron todos a pelearse en la puerta con las hojas de vida, los sobres pues de Manila en la mano, agarrando del pelo del otro, tirando pues puntapiés, que no, ¿por qué? Porque era mi trabajo y porque este trabajo nadie me lo va a quitar. Y era esa escena, verla a las 6 de la mañana, antes de que entraran, llegó la policía, tuvieron que pues mandar a acordonar, a mandar todos así, la gente eufórica. ¿Y quiénes eran? Colegas que estaban buscando trabajo. Fue muy elocuente, porque ahí fue cuando yo caí en cuenta, yo soy uno más de estos 2.000 que está peleando un puesto. Ya conocimos una parte de la historia, ya sabemos que los altos costos en la educación son una de las razones por la que los colombianos viajan a buscar educación en el exterior. La segunda también son las exigencias del mercado laboral. Parece que cada vez es más importante no solo tener un pregrado, sino una maestría, una especialización y lo que sigue. Consultamos al Ministerio de Educación sobre esto para saber qué pensaba. Hablamos con la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza. Pero no nos vamos a quedar solamente con las respuestas de la viceministra. Quisimos contrastar todos sus dichos buscando algunas cifras, hablando con nuestros protagonistas y recurriendo a una voz adicional, a una líder estudiantil que nos contó su visión de este fenómeno. ¿Por qué es tan caro estudiar en Colombia una maestría? ¿Por qué es más fácil desplazarte hasta otro lado y buscar que otro gobierno nos garantice el derecho a hacer una maestría? ¿Por qué es tan caro en Colombia? No, yo lo que creo es que aquí en Colombia no es más caro que en Argentina estudiar, pero sí estudiar en Argentina es mucho más barato que estudiar en cualquier otro país fuera de Colombia. Y hoy, de todas formas, en Colombia, el título extranjero es altamente valorado con respecto al título colombiano, ¿sí? Entonces la gente tiene todo el deseo de estudiar en el exterior. La UBA es una universidad que probablemente a mucha gente le puede llegar a parecer una mejor universidad que las universidades que hay en Colombia, aunque en el ranking de QS, por ejemplo, nosotros tenemos 3 universidades que están en un ranking superior al ranking de UBA. Lo primero que vemos es que el ministerio no tiene cifras exactas de cuántos colombianos están saliendo para estudiar fuera del país. Como conclusión, podemos decir que el fenómeno del estudio en el exterior no es algo que le importe o le preocupe al ministerio. En segundo lugar, vemos que opina completamente en contravía a lo que nos dijeron nuestros protagonistas. Parece que el tema de los costos no es algo que pese a la hora de tomar la decisión de salir del país. Según ella, estudiar en Colombia no es caro. Cuando nosotros hablamos con las personas que están estudiando allá, lo que nos dicen es que allá fueron y se presentaron con el pasaporte y entraron. Sí. Entonces no tuvieron que pagar, digamos. Sí, pero la persona que está aquí tiene que viajar y tiene que costearse, digamos, un poco la sobrevivencia en otro país. Entonces, por eso te digo,
Es más barato porque, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad más cara que Bogotá. Es más barato a lo mejor estudiar en Colombia, pero es más barato estudiar en Argentina que en cualquier otro país del mundo. ¿Por qué razón? Porque Argentina es más barato que Chile, es más barato que Brasil. Aquí la viceministra acepta que los estudiantes toman la decisión de irse a Argentina por un tema económico. Sin embargo, dice que todos estos costos se deben al costo de la ciudad, a que Buenos Aires es una ciudad más barata que otras ciudades en Chile o en Brasil. Sin embargo, lo increíble es que en ningún momento menciona la gratuidad que existe en Argentina. Tú tienes maestrías de 3 millones de pesos en la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? O sea, puede resultar más económico estudiar acá, pero la gente colombiana, muchas personas, muchos profesionales colombianos tienen que, porque Colombia tiene un elemento y es que todavía valora altísimamente las maestrías en el extranjero. Eso para nosotros es, digamos, bastante valorado en el mercado laboral. Tener un título de maestría, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, para muchas personas puede llegar a ser mucho mejor que tener un título de maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Todavía es altamente valorado. Y es valorado estudiar en el extranjero. Argentina es un destino, yo creo que de los más económicos de todo Latinoamérica y de todo el mundo para estudiar, siendo la Universidad de Buenos Aires una universidad altamente reconocida, o sea, su título es bastante valorado. Claro, entonces ¿tú no crees que tenga que ver con esta idea de la gratuidad y del derecho? No creo, porque en realidad estudiar en Argentina para un colombiano es costoso porque tiene que acarrear los costos de sostenimiento que son bastante altos. La viceministra insiste diciendo que Argentina es más cara que Colombia. Si bien el costo de vida es un poquito más alto, lo cierto es que el salario mínimo duplica al del colombiano. Esto significa que un colombiano que trabaja en Buenos Aires, que gana el doble de lo que puede ganar acá y además paga 10 veces menos, como en el caso de Daniel, su educación, o se educa de manera gratuita, pues le es posible educarse a unos costos mucho más bajos. Esto es algo que la viceministra no dice. Tal vez olvida o no conoce el dato de que el salario mínimo en Argentina es el doble que el colombiano. Le preguntamos entonces cuánto tiempo faltaba para que en Colombia existiera un modelo educativo incluyente, similar al de la Argentina. Y esto fue lo que respondió. Yo creo que más que tiempo a lo que estamos es de estructurar, porque eso se puede mientras usted tenga el ingreso. O sea, los ingresos de un país provienen del mismo bolsillo de los mismos colombianos, ¿sí? O sea, nosotros acá la educación superior la vamos a financiar totalmente gratuita mientras tengamos el recurso suficiente para convertir toda la educación en ese modelo. Hace falta hacer un análisis de cuál es el modelo más eficiente. Lo primero que dice la viceministra es que no hay plata, no hay dinero para un modelo gratuito y universal en la educación. Entonces, se pregunta si un modelo abierto, si un modelo gratuito es eficiente. Sobre este tema quisimos preguntarle a Laura Niño, una dirigente estudiantil. Y la preocupación y la denuncia que hemos hecho desde el movimiento estudiantil es que las propuestas y la política educativa que ha venido siguiendo el gobierno lo que va a hacer es fomentar la desigualdad social. Va a volver la universidad un privilegio de unos pocos que puedan pagarla y el SENA, el gran instituto al que va a entrar toda esa mano de obra para cualificarse y posteriormente salir a conseguir un trabajo de mediano rango y estancarse ahí y seguir toda la vida en ese trabajo. Entonces, ese concepto de eficiencia es bastante cuestionable y habría que cambiarlo por otros conceptos como, por ejemplo, dignidad educativa. ¿Cuáles son las condiciones de estudio en la que estamos educando a los colombianos y las colombianas? Lo que vemos, por ejemplo, es que los profesores tienen que cargarse en la universidad 3 cursos de 45 personas, ¿sí? Lo que son más de 100 personas para una sola. Y digamos que tengo un monitor por cada clase, 3 monitores. Eso puede ser un concepto de eficiencia económicamente hablando, pero humanamente hablando, ¿hacia dónde nos está llevando? Laura habla de eficiencia versus dignidad. Para ella, la educación puede ser eficiente económicamente para el gobierno, pero hace que miles de jóvenes se queden por fuera de ella. Pero partamos del hecho del que habla la ministra. No hay plata para costear una educación superior, pública, gratuita, como lo hacen en países similares al nuestro, como en Argentina.
Entonces, ¿a dónde van los recursos que hoy se destinan? Sobre este mismo tema quisimos consultarle a Laura. Pero por el otro lado está el tema de hacia dónde están yendo los recursos públicos para el tema educativo. En la universidad, ¿cuál es la salida? El ICETEX. Entonces, no vamos a financiar a las universidades públicas, sino que vamos a financiar a las familias a través de créditos que terminan siendo la lógica de estudiar para pagar. Entonces uno no estudia para ser alguien en la vida, entre comillas, para conseguir un buen trabajo, para tener movilidad social, sino para pagarle al ICETEX, que termina siendo una entidad financiera privada, aunque pues en la realidad es mixta, es decir, recibe recursos privados y públicos, y pues esa termina siendo la destinación de los recursos. Entonces, insisto, es un discurso demagógico, es un discurso engañoso. Esa no es la forma de financiar la educación, y menos cuando el gobierno se llena la boca hablando de paz, equidad y educación. Eso no es paz, la competencia no es paz, y lo hemos visto. La equidad no se logra a través de la competencia, y pues la educación no es un pilar cuando lo que se está haciendo es desviar los recursos públicos para entes privados y endeudar a las familias colombianas. Entonces es un doble robo. En la última parte, la viceministra nos habla de un programa de créditos condonables llamado Serpi lo Paga, y lo menciona como una forma de financiar la educación. Nosotros hoy tenemos unas universidades privadas que han hecho una labor muy importante en nuestro país. Con las personas que han estudiado allí es porque tienen los recursos económicos, o en su defecto también, por ejemplo, se financian totalmente con el ICETEX. Nosotros tenemos por ejemplo el programa Pilo Paga, donde estamos haciendo que los mejores estudiantes del país estudien en las mejores universidades públicas y privadas, y van a tener todo gratuito, no tienen ninguna, y están estudiando en una universidad pública o en una universidad privada. Es decir, ese privilegio o esa oportunidad de estudiar no importa para ellos, siempre que tengan un ICFES por encima de 310, no importa, no hay restricción para estudiar. Son 10.000 personas que no tienen ninguna restricción, pueden escoger su universidad, pueden, cursar su carrera, y el Estado les va a financiar todo. Entonces, son diferentes formas de financiar la educación. Tomé una decisión transformadora. Vamos a entregar 400.000 becas, 400.000 cupos gratis en educación superior a los mejores estudiantes del CISBEN 1 y 2. Porque los recursos no pueden ser una barrera para el talento y los sueños de nuestros jóvenes. Esto dijo el presidente Santos en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2014. Seguramente estaba hablando de un programa que luego lanzó, el programa Serpi lo Paga. Lo primero que tenemos que decir es que, pese a que él dijo que iban a ser 400.000 becas, hoy se han dado solamente 10.000. La ministra Gina Parodi dijo que las ampliaría de 10.000 a 40.000. Sin embargo, entre 40.000 y 400.000, hay 360.000 personas jóvenes esperando que les cumplan esa promesa. Más allá de eso, hablemos del programa como tal, porque hay muchas cosas que aún nos han dicho. La primera, cada año egresan del bachillerato 500.000 jóvenes, y este programa solo cubre 10.000. El segundo tema es el costo de esta inversión. Resulta que este programa tiene un costo de 155.000 millones de pesos. Pero ¿a dónde se está yendo esa plata? Pues resulta que de cada 10 pilos, 8 escoge la universidad privada. Por esa razón, esos dineros están yendo a las arcas de las universidades privadas. Por supuesto, los dueños de estos lugares privados estaban felices, pero lo cierto es que el dinero no se está yendo de ninguna manera a financiar y a potenciar la universidad pública. La tercera, y esto es muy importante, Serpi lo Paga no es una beca, es un crédito condonable si el beneficiario cumple ciertos requisitos. Si llega a faltar solamente en uno, pierde completamente el crédito condonable y se convierte en un deudor. Los beneficiarios de Serpi lo Paga deben pertenecer a CISBEN 1 y 2 cuando son elegidos, pero deben permanecer en ese mismo CISBEN durante los 5 años que dura su carrera. Es decir, que los beneficiarios de este proyecto no tienen el derecho de tener ninguna mejoría económica durante todo el tiempo que estudian una carrera profesional. Lo segundo es que los estudiantes sí o sí deben graduarse en el tiempo que dura la carrera y no pueden abandonarla por ningún motivo. Si la abandonan o no se gradúan en ese tiempo, se convierten automáticamente en deudores morosos. Esto parece realmente una condición bastante lógica, pero si pensamos que los beneficiarios de este programa son chicos de CISBEN 1 y 2, nos damos cuenta que si, por ejemplo, una persona de su familia en estos 5 años
pierde el trabajo y ellos tienen que salir a ayudarles o tiene cualquier otro inconveniente que les impida ir, digamos, de una manera continua a la universidad, ellos automáticamente pasan de tener un beneficio a tener una deuda. Serpilopaga es un programa del Estado que beneficia al ICETEX, a la universidad privada y a algún porcentaje muy pequeño de jóvenes que dista mucho de los 400.000 que prometió el presidente Santos. Vamos a ir a una pausa, pero en el próximo bloque, que es nuestro último bloque, vamos a conocer la historia de un médico que hizo un gran esfuerzo, que está haciendo en este momento un gran esfuerzo por especializarse. Nos va a mostrar cómo la esclavitud en el siglo XXI sigue vigente y que en Colombia, para hacer pilo, hay que pagar. Por favor, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos seguimos viendo por ahí. En nuestro paso por Argentina nos llamó potentemente la atención que gran parte de los colombianos que estudian en ese país son médicos. De hecho, conocimos a Matías, un abogado que se dedica específicamente a tramitar los documentos para que los médicos puedan estudiar y trabajar en ese país. Quisimos saber por qué los médicos estaban yendo del país, así que hablamos con una líder gremial que nos contó por todo lo que tiene que pasar un médico cuando decide especializarse en Colombia. Vienen a especializarse acá porque lo que ocurre en Colombia es que es muy difícil ingresar a especializaciones, quizás no tanto una carrera de grado como la medicina, sino una especialización dentro de la medicina. Eso es muy complicado. ¿Y qué te cuentan ellos? ¿Cuál es la complicación que tiene hacer la especialización allá y cuál es la facilidad que les da Argentina? La complicación allá son dos. Por un lado es económica, es muy costoso, realmente muy costoso en cuanto a lo que es una especialización. Y la segunda es una cuestión que yo llamaría de alguna forma entre elitista y selectiva, digamos. O sea, tienen muy pocos cupos para ingresar, los cuales varias personas ya me comentaron que se manejan por favores políticos o por conocidos o por tradición de que su padre es alguna persona importante dentro de esa especialidad o de otros familiares. Y además lo que ocurre es que son, no sé si hay 1000 postulantes, hay 4 cupos quizás. A diferencia de lo que pasa en Argentina, que en general cupos hay para todo el mundo, digamos. O sea, después hay diferencias entre si son pagos o no pagos, la especialidad y la práctica que dan dentro de esa especialidad, pero cupos siempre consiguen en Argentina. Los médicos acá en la Argentina como especialización tienen que trabajar de alguna forma porque las especializaciones son prácticas. O sea, lo que implica eso es que tienen que prestar algún tipo de servicio en algún hospital o clínica dependiente del sistema de salud argentino y con eso realizan su especialización a la vez que estudian, también hacen prácticas laborales, las cuales en su mayoría son rentadas. Entonces, a la vez de estudiar en el país, también cobran un ingreso por las prácticas que hacen y pueden costearse el alquiler, la comida y todos los gastos que tengan acá mientras están estudiando. En los estudios que nosotros hicimos, Colombia es el único país del mundo donde un médico tiene que pagar para poder prestar sus servicios, para trabajar especializándose y no le retribuyen nada al Estado. En el resto de países al médico se le paga porque en su proceso de formación presta servicios asistenciales. Inclusive muchos de los hospitales y clínicas de este país son atendidos por los médicos que están en proceso de especialización y ejercen funciones asistenciales. La discusión que nosotros tuvimos con el Ministerio de Educación es que la Ley 100 a nosotros nos dio estatus de estudiantes. En todos los países del mundo es el médico trabajador, se le da estatus de trabajador. Entonces, aparte de eso, un médico que se está especializando no tiene seguridad social, no tiene derecho a pensión, eso no le suma para la pensión. Entonces, son 5 años, hay especializaciones que duran 5 años, usted 5 años sin pensionarse, sin poder sumar, digamos, semanas. Entonces, es una tragedia completa para un médico que está haciendo turnos y tiene que además trabajar extra, ganándose 1 o 2 millones de pesos para sostener su familia. Eso está haciendo que la gente se esté yendo del país.
la realidad de lo que hay detrás de esto es la brecha en Colombia que existe entre los ingresos salariales de un médico general y un médico especialista. Eso hace que la presión en este momento para el talento humano es especializarse para poder acceder a estos ingresos. Entonces, ¿eso cómo funciona? Digamos que nosotros tenemos médicos, entre los reportes que nosotros hemos tenido, que pueden ganar hasta 1.200.000, pero hay especialistas que ganan 40 millones o 50 millones en las áreas que representan el alto costo, en oncología, en todo el tema de cáncer, en el tema, por ejemplo, de nefrología, o en las supraespecialidades, o en el tema, por ejemplo, de cirugía plástica. Eso hace, digamos, que un médico general no encuentre un incentivo desde el punto de vista de su ingreso salarial para ejercer la medicina general. Y eso es muy grave para el sistema de salud, y es muy grave para el sistema de salud porque un sistema de salud, su base es el médico general. El 90% de los problemas de salud de una población los resuelve el médico general. Porque digamos que el fenómeno que nosotros también encontramos en estas especialidades es que hay una explotación del médico que está haciendo su práctica, e inclusive llegamos a encontrar gente trabajando 400 horas, cubriendo asistencialmente, e inclusive hubo un residente, eso se reportó el año pasado, que murió en una de sus prácticas. Tuvimos casos de una residente con epilepsia, donde se le forzaba excesivamente a participar y empeoró su condición de epiléptica, e inclusive se reportaron casos en ese momento que nosotros estábamos ahí, esos casos siguen existiendo, de médicos que van a hacer especialización que están enfermos, y hay una suerte de discriminación por parte de las universidades porque se necesita una resistencia física muy fuerte. Yo creo que realmente toda esta gente a la que estamos haciendo referencia, que después acude a mí como clientes, se quedaría en su país y se especializaría en su país si tuviera las posibilidades que tiene acá en la Argentina. De hecho lo sé porque hay muchas personas que se contactan conmigo después de intentar varias veces ingresar a la especialización en Colombia y me lo manifiestan así. De hecho muchos me dicen, estoy consultando preventivamente hasta que tenga la respuesta de que no voy a poder ingresar en Colombia, y recién ahí me iría a la Argentina como segunda opción. ¿Qué pierde Colombia cada vez que los médicos viajan en grandes cantidades a especializarse afuera? Mire, primero pierde el conocimiento y el esfuerzo de familias, el esfuerzo del propio Estado que educó a muchos de estos médicos bajo las condiciones epidemiológicas del país en nuestras universidades públicas en el caso, o en las universidades privadas, pero aparte de eso nosotros necesitamos médicos en Colombia, necesitamos médicos generales. Luego de pasar por filtros académicos imposibles para lograr uno de los pocos cupos que en Colombia hay para especializaciones médicas, y que la verdad en su mayoría están acomodados por favores políticos, los estudiantes de medicina tienen que atravesar muchas más cosas. Lo primero es que para especializarse deben cumplir horarios que exceden todas las normas de lo que debe trabajar un médico semanalmente. Lo segundo es que por su trabajo no reciben ningún tipo de remuneración, y durante ese desempeño tampoco tienen derecho a cotizar pensión. Y como si fuera poco, tienen que pagar, en su mayoría, mucho dinero por poder hacer esa especialización. Es decir, pagan por trabajar. La obligación pues que uno tiene de tiempo y no tener ninguna compensación económica, la falta de descanso, el sacrificio de la familia, pues, o sea, quitarle uno tiempo a su familia, a la gente que uno quiere por estar allá metido. Y hay una cosa que es que uno siempre está expuesto. Tú trabajas, tú igual eres médico, no recibes nada, pero sí eres responsable. Entonces eso me parece una cosa grave, porque igual tú por ser médico pues eres susceptible de ser demandado. Cualquier cosa que llegue a ocurrir, que igual es por la calidad de ser humano, uno es susceptible de que le ocurran esas cosas, y más cuando llevas 24 horas derecho trabajando o 30 horas derecho trabajando, que cometas algún error, pues sí eres responsable por eso. Entonces no ganas, trabajas, pero si te pueden demandar, puedes responder penal, civilmente, por una cosa en la que tú estás en teoría estudiando. Desde hace rato en otros países funciona muy diferente. La mayoría de los países le pagan a sus residentes, tienen jornadas de trabajo dignas,
no son extenuantes, se fortalece muchísimo la investigación, pues el hecho de ser un estudiante hace eso, que uno se preocupe por investigar, por sacar trabajos, por todo eso. Aquí en Colombia la investigación es una cosa que está muy apagada, no hay recursos para eso, tampoco hay tiempo para eso, y finalmente lo que se necesita, que es mano de obra, es lo que terminamos siendo nosotros, mano de obra. Bueno, siempre es difícil, al principio es más duro, o sea, los primeros turnos así son terribles, tú eres un zombie después de la hora 20 más o menos, hay cosas que no respondes, tal vez estás en el computador o algo haciendo una nota y empiezas a escribir, cuando te das cuenta estás escribiendo cosas que no tienen nada que ver, porque el agotamiento físico y mental pues es alto. Si uno se mantiene activo, si digamos está en salas de cirugía, si está haciendo cosas, pues digamos que eso trata de alejar un poco el cansancio y uno lo sostiene igual, con tinto, con lo que pueda sostener. Y trata pues de mantenerse más que todo activo. A mí me gusta como andar caminando al menos de un lado a otro porque siento que uno se mantiene como más despierto y más despejado. Ya me ha pasado 2 veces, y te cuento la anécdota, me he estrellado después de salir de turno. Porque bueno, por mi distancia que me toca recorrer y por todo, por seguridad, por muchas cosas, yo ando en el carro, siempre. Y ya van 2 veces pues mi manera de controlar el sueño en el carro, porque ya cuando uno como que por fin salió del hospital se entrega más el sueño. Entonces es poner la música a todo volumen dentro del carro y yo me voy cantando. Esa es mi forma de mantenerme despierto. Y ya 2 veces me ocurrió, afortunadamente para nada grave y afortunadamente en el parqueadero ya de la casa, que cuando pues ya le bajo la música para poder entrar al parqueadero, para poder parquear, me estrello. En cuanto a las horas, pues obvio, para ellos es mucho mejor tener mucho más tiempo, tenernos a nosotros mucho más tiempo dentro del hospital porque es más plata que se ahorran. Y que todas las horas que uno está allá sean de práctica, pues tampoco es cierto. Si vamos a eso, entonces nosotros deberíamos estar única y exclusivamente metidos en salas de cirugía y haciendo única y exclusivamente lo de salas de cirugía. Son más labores en las que uno se tiene que desempeñar y no es todo el tiempo la práctica que uno está haciendo, no es solo lo que uno necesita, o sea, si uno nada más necesita la práctica, entonces ¿para qué existen los libros? No habría razón de ser, o sea, o para qué hay una técnica quirúrgica establecida para reparar una hernia, ¿para qué? O para que hoy en la mañana algún cirujano que si tuvo tiempo en el mundo publicó una nueva técnica que es la mejor para manejo de fístulas o de abdomen abierto, de trauma. ¿Para qué? Si no hay tiempo para leerlo, si no hay tiempo para aplicarlo y seguimos siendo aquí únicamente de tradición oral y vamos a ser el cirujano colombiano que es el único que existe, porque no hay de otro, porque es de tradición oral y es de únicamente de práctica y bueno, sí, la práctica es el maestro y tú desarrollas muchas destrezas, pero ¿y la tecnología qué? En ese orden de ideas nos hubiéramos quedado siempre operando abierto, la laparoscopia nunca hubiera llegado, porque ¿para qué? Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero decidimos tomar como ejemplo un país latinoamericano, un país que tiene la misma cantidad de habitantes que el nuestro y un nivel de desarrollo parecido, para demostrar que la educación gratuita no puede ser una utopía que solamente tengan los países del primer mundo, sino que ya hay países similares al nuestro que dan educación pública y gratuita a todos sus habitantes e incluso a los extranjeros que van para allá. Entonces creo que el sueño de la educación pública, gratuita y abierta no puede ser tan lejano para un país como Colombia. Creo que pedir hoy una educación pública y abierta y gratuita no solamente es justo, sino que hoy en nuestras condiciones es posible. Como les prometí al principio del programa, ustedes en cada capítulo van a tener una herramienta para impactar la vida de los protagonistas que vieron en este programa y de las personas que representan. Hoy queremos dejarles acá la petición que ha hecho Luis Carlos en la plataforma base. Él quiere que los médicos que se están especializando sean reconocidos como trabajadores de la salud. Eso va a permitir que les paguen, que sus horarios sean controlados y sobre todo que puedan cotizar pensión para que el tiempo que le dedican a su educación no sean excluidos de cotizar una pensión como debería ser. Ustedes pueden apoyarlos a ellos, a él y a todos los estudiantes de medicina para que se dejen de ir del país, para que haya unas condiciones un poquito más favorables firmando la petición en Avaz. Acá les dejo el link, acá les dejo todas nuestras redes sociales. Muchas de las historias que escogimos nos las han enviado ustedes, así que por favor sigan en contacto y seguiremos contando las historias de nadie. Muchas gracias.